Bueno, bienvenidos al podcast que vamos a hacer Rubén y yo. Bienvenido, Rubén. Gracias, muchas gracias, encantado. Bueno, que yo soy Álvaro y vamos a hacer un podcast que es basado en conversaciones que hemos tenido en una barra de bar o en cualquier sitio y son conversaciones que creemos que son interesantes. Vamos a hablar de los Ujú. temas que nos parezcan interesantes o que nos hagan de las narices. Tampoco, no va a haber ningún tema en específico. Y el objetivo del podcast es como tener una reflexión o ver lo que Un opina la otra persona. intercambio de opiniones, ¿verdad? Un Sí, intercambio de opiniones, quizá. eso es. Ver lo que opina la otra persona y presentarlo de manera sosegada y racional, no tampoco, o sea, para mí como que no hay que ver las cosas como de manera extremista, sino que hay que verlo de manera, pues eso, racional y sosegada. Sí, sin buscar el cambio de opinión de la otra persona, ¿no? Sin buscar cómo ganar a la otra persona en una discusión o algo así. Simplemente un intercambio en el que, Sí, pues eso, hablamos sobre un tema, el tema que nos apetezca cada día. eso es. Y bueno, hoy cada día bueno, vamos a hacer un melón cada uno, un tema, porque bueno, el programa se llama Abro Melón y esto es porque, bueno, vamos a como diseccionar un tema que cada uno vamos a elegir. Vamos a hacer en principio dos temas, lo va a traer cada persona y hoy empiezo yo. Así que, ¿preparado? Adelante, estoy listo. Bueno, pues de momento te voy a empezar el tema con dos acontecimientos históricos que, bueno, a ver qué opinas de ellos o qué sensación te dan. El primero es la muerte del archiduque Fernando Ferdinando en 1914, que es el Ujú. acontecimiento que da lugar a la Primera Guerra Mundial. Sí. Y luego el segundo acontecimiento es también un acontecimiento histórico, importante para toda nuestra generación, la creación de Goku en 1984. Entonces quería preguntarte, o sea, ¿qué opinas de estos acontecimientos? ¿Qué te parece que ves alguna relación entre ellos? Relación entre ellos. O sea, ¿por qué te crees que te presentan estos dos momentos? A ver, yo creo, para mí personalmente, yo tengo que decir que, o sea, el segundo que has dicho es la creación de La Goku. creación de Goku, sí. Es que yo el problema es que no, o sea, no soy muy fan de Dragon Ball y de todas estas cosas. Entonces, para mí, la creación de Goku, todo lo que tiene que ver con Goku, como que es un poco Bueno, te podría decir, transparente para mí, por así decirlo. te podría decir Goku, te podría haber dicho cualquier otro personaje. Doraemon, a lo A mejor. Doraemon también podría valer, sí. Doraemon. A ver, a mí es que si hubiese sido fan de. Es que claro, el inicio de la Primera Guerra Mundial como que nos pilla muy lejano, ¿no? Ya, vale, 100 Quizá años, sí. nosotros. Claro, entonces para nosotros, sobre todo antes, cuando teníamos que estudiarlo en el instituto y todas estas cosas, pues era más algo que tú te aprendías y tenías que decir en el examen y ya está. Entonces, como que no era algo que hubiese tenido un impacto importante en nuestras vidas, quizás, ¿no? Por lo menos directamente. Sí que es verdad Bueno, que es el inicio de un acontecimiento muy importante como es la Primera Guerra Mundial, sí, pero directamente en nuestras vidas como que no era claro. algo que hubiese impactado mucho. Y más en No sé si me. España que al final de las guerras, bueno, hemos estado más fuera de ellas. Claro, efectivamente. Entonces, Y quizá directamente Goku o Doraemon han sido como más impactantes en nuestra vida, no han tenido sí, hombre, más Goku, peso. sobre todo en Sudamérica, Goku le tienen como un dios, como un héroe. Sí, sí, sí. O sea que, a ver, también enseña valores, es bueno y eso, o sea, no... Las guerras no Sí, es enseñan que nada. es lo que te decía antes, que yo, o sea, como no he sido muy fan de Goku, pues no conozco su historia, no conozco cómo es él en persona. Nunca la conocí en persona, ¿no? Entonces, Nunca le conozco en persona, nunca he tenido el placer de saludarle, ¿no? ¿y relación entre ellos? ¿Ves alguna relación o...? Ahí sí que, eso sí que no. O sea, no sé qué se habrá pasado por tu cabeza para relacionar la Primera Guerra Mundial o el Bueno, inicio de la Primera Guerra Mundial con Goku. pues sí. Claro, el tema este te lo presento porque ¿qué me dirías si te diría que hay una cadena lógica de causalidad que relaciona el uno con el otro? O sea, porque la muerte del archiduque provocó la Primera Guerra Mundial, como ya he dicho, y la Sí. Primera Guerra Mundial, en su totalidad prácticamente, fue una cosa, o sea, provocó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una Ujú. consecuencia del descontento por la derrota de la Primera Guerra Mundial y las imposiciones en Y el Alemania, castigo, y ¿no? el castigo en Alemania. Ujú. Y, y bueno, y en la Segunda Guerra Mundial entró Japón como fuerza aliada de los nazis y Ujú. bueno, hubo un bombardeo y hasta ese momento que Japón, que había sido un país muy cerrado a la cultura externa, como fue invadida y totalmente derrotada, se forzó a abrirse al capitalismo europeo y al capitalismo americano, lo Ujú. cual hizo que se crease una tendencia
bueno, cultural en relación, por ejemplo, en en parecido con Disney o estos temas americanos que ya existían, que Sí. es la herencia cultural del manga y de los dibujos japoneses, del anime y todas estas cosas. Ujú. Y a partir de ella nació Goku. O sea, hubo una tendencia en que había mucha gente que trabajaba y se ganaba la vida como dibujantes, y a partir de ella Sí. nació Goku, de un país que era más como feudal y muy cerrado. Ujú. Entonces, hay una cadena que cada paso es una directa consecuencia directa de otro, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces, lo que te quería preguntar ¿es la causa de que Goku exista la muerte del duque Ferdinando? O sea, o sea, que Goku exista si es una consecuencia. Si es, no, sí, si es una consecuencia directa, o sea, si la causa de que exista es la muerte del Es la Ferdinando. muerte. Directa diría que no, porque, o sea, el hecho de que Goku exista depende de muchas más cosas, aparte de la muerte del archiduque. No sé si me explico. O sea, sí, podríamos decir que depende. O sea, en esta cadena, lo que te digo, en ninguna parte de la cadena hubiese seguido si no Sí, hubiese estado la parte anterior de la cadena. O sea, ya. si la primera guerra no hubiese habido segunda, sin, pues eso. Ujú. Entonces, claro, si eliminásemos la muerte de Fernando, a lo mejor nunca se hubiese dado el desarrollo de acontecimientos que hubiesen provocado la existencia de Goku. Sí, o sea, tu punto de vista estoy de acuerdo, pero creo que ahí hay algo más. O sea, porque si. No sé cómo se llama el creador de Dragon Ball o de Goku. Tampoco estoy claro. Pero claro, si esa persona no hubiese existido, o si esa persona hubiese decidido dedicarse a otra cosa, Sí. o estudiar otra cosa, o, ¿sabes? Ujú. O hubiese tenido un accidente o le hubiese atropellado un camión, pues Goku tampoco habría existido. Vale, estamos de acuerdo. O sea, te quería como. Te estaba poniendo como a prueba, pero estamos de acuerdo. No es que yo Ah, vale, piense vale. que. Lo que piensas tú también. No, no. O sea, y a lo que voy es que esto es una diferencia entre. O sea, siendo una cadena lógica, es la diferencia entre causa y correlación. O sea, estas dos Ujú. cosas están correlacionadas. En el sentido de que Sí. a lo mejor no hubiese pasado ninguna. O sea, no hubiese pasado lo que está al final de la cadena si no hubiese pasado del principio. Pero Ujú. no se puede atribuir que la causa sea ella, porque la causa es algo muy local, por así decirlo, en el tiempo o en el espacio. O sea, es como cuando hay un Sí. atasco que empieza en Rivas, bueno, nosotros que somos de Madrid, en Rivas y llega hasta Valencia casi. O sea, Sí, sí, sí. es una cadena de causas que llega, o sea, esa es la correlación. Ya. Entonces, a lo que voy, que esto es que en muchas ocasiones, bueno, voy a cambiar un poco de tema y voy a ir al Ujú. aprendizaje humano. El aprendizaje humano, nosotros aprendemos por patrones. O sea, nosotros la manera que tenemos de aprender es visualizar lo que hay a nuestro alrededor y entenderlo por repetición, por patrones. O sea, nuestro cerebro, uno de los grandes saltos en inteligencia es por el reconocimiento de patrones. Ujú. Pero también tenemos este problema que nuestro cerebro está hecho para reconocer patrones. Entonces, es un sesgo que tenemos que somos capaces de reconocer patrones incluso cuando no los hay o cuando los hay, pero nosotros los reconocemos como de causa, siendo de correlación. O sea, Ujú. tenemos este problema evolutivo que todo lo que podemos relacionar lo intentamos relacionar. Y a veces Sí. encontramos relaciones que son ciertas que existen, Ujú. pero que quizás no sean de uno más uno son dos, sino que son un poco más complicadas, pero aún así, como hay cierta relación y tenemos esta predisposición a buscar patrones, eh, aún así, de alguna manera, los encontramos. No sé si con esto Ujú. estás de Sí, es acuerdo. como. Hay como, no sé cómo se llama, hay un efecto, es una cosa, un estudio de un psicólogo, de un psiquiatra. Es que no sé, no recuerdo cómo se llama, que el ser humano como que es capaz de encontrar rostros humanos en objetos, por ejemplo, en Ujú, enchufes, ujú, en los morros de los coches, en sí. cosas así, como que reconocemos rostros humanos y podemos atribuirles incluso un estado de ánimo al objeto en función O las nubes, de cómo o los suelos estos que son como de madera, o. Sí, sí. eso es. Sí, 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 pues sí. eso lo puedes aplicar a todo. O sea, cualquier manera, cualquier parte de tu vida social o económica o lo que sea, tú estás intentando Ujú, buscar patrones que te ayuden a entender lo que está pasando de alguna manera. ujú, Y pues, igual que esto de las caras en la madera o en las nubes, lo que sea, muchas veces son falsos. O sea, nuestro cerebro nos está engañando para entender. Entonces, sí. eso también implica que a veces simplificamos los patrones. Para entender las cosas, eh,
queremos entender cómo funciona, pues yo qué sé, una máquina súper complicada y creemos que solo hay un tornillo que hay que apretarlo. O sea, como que simplificamos las cosas y creemos aprender cuando todavía no conocemos. O sea, Ujú. y bueno. Entonces, el velón que quería abrir hoy, básicamente, y luego iré a más ejemplos, pero es este de que, a pesar de que creamos que conocemos cosas por patrones, muchas veces le estamos dando una explicación muy sencilla que no es, o sea, es una simplificación de lo que es la realidad. O sea, la realidad suele ser Ujú. complicada. Esto de, bueno, la navaja de Ockham de la que la Sí. explicación más sencilla es la más acertada, suele Suele ser serlo. la... Eso Eso es. es, bueno, en mi opinión, mentira o no siempre verdad. O sea, eso se aplica para explicaciones muy difíciles, pero no siempre es verdad. Mm. Y bueno, eh, que en general todas estas ideas que tenemos como aceptadas, o bueno, no tiene por qué ser todo, pero que en general aprendemos y creemos que sabemos y muchas veces nos estamos equivocando o estamos simplificando las cosas. Ujú. Entonces, Sí. no sé si tú Yo, o opinas. sea, sí, o sea, por ejemplo, pero mira, esto te da una pregunta como físico que eres, Ujú, por esto de que siempre buscamos la simplicidad, lo simple, lo sencillo, la navaja de Ockham, ¿no? Yo creo que está todo relacionado. O sea, uno de los objetivos de la física, si me estoy equivocando me dices, porque yo no soy físico, uno de los objetivos es como una teoría de la unificación, por así decirlo, ¿no? Una la teoría de teoría todo, que sí. explique todo, ¿verdad? Sí. Pero eso va mucho en la línea de la que tú estabas comentando, ¿no? De buscar simplificar todo, de que todo sea lo más sencillo posible. En este caso, esa teoría de todo no va, o sea, no va de simplificar, va más bien de unificar. O sea, De unificar. o sea, no es que todo sea simple, sino de que todo se pueda explicar por una, Con un modelo, ¿no? O con una sí, serie de sí, ecuaciones. sí, como que, como muchas cosas en la física se comportan de manera parecida, que todo se Ujú, pueda unificar vale, pues esto es lo que está pasando, pues eso es lo que hace la física de partículas, que dice pues la gravedad pasa porque hay intercambio de partículas que son los gravitones y no sé cuántos. ujú. Porque como lo hemos visto ya en otras partes, creemos que eso también Pues tiene que ser pasa. así, ¿no? Sí. ¿Y tú consideras que eso es una visión incorrecta o errónea? O sea, que no, no debería ser ese el camino, simplemente porque sea una solución sencilla. Claro, es que aquí estamos entrando en un tema más profundo porque Sí, lo primero que no es esa solución no es sencilla. O sea, no. sí, pero es más sencilla que tener como, Cinco, como sí. un modelo para cada una de las fuerzas que existen, por así decirlo, Sí. ¿no? Y yo creo que sí pienso que es como, de alguna manera, sí, no es algo racional, sino que es algo que es como el sueño de las personas, más bien. O sea, Que es es nuestra como, naturaleza, ¿no? es como Por algo que así decirlo. buscamos porque es bonito o porque es efectivo, más que porque es algo racional que creemos que Ujú. puede hacer así. Y Claro. realmente, bueno, y ya esto nos podemos meter en temas más complicados, que también se puede hablar en otro momento, pero el tema materia oscura o el tema, o sea, por ejemplo, el tema de materia oscura o energía oscura, eh, creemos, por no desechar las ecuaciones que ya tenemos, estamos buscando partículas que no sabemos si existen. Entonces, Sí, ficticias, eh, ¿no? de alguna manera también es simplificar el proceso de, vale, estamos, pues como la Tierra cuando la Tierra era el centro del mundo, del universo, estamos haciendo Ujú. unas cosas súper difíciles para explicar algo que, de una manera mucho más sencilla se podría explicar cambiando el punto de vista. Sí. Entonces, bueno. Y eso yo creo que es un poco también lo que pasa con la teoría de la unificación de todas las fuerzas, que es como intentamos buscar algo que nos cuadre, que sea bonito, pero que no tiene por qué ser real, en primera Ujú. parte porque o sea, el universo no juega, no, o sea, no entiende de matemáticas, o sea, el universo, los modelos del universo, el universo no funciona por las matemáticas, sino que nosotros modelamos el universo por la matemática, con matemáticas. Eso es. Pero bueno, eso es un tema también. Eso es otro tema aparte, ¿no? Sí, Que también, de hecho, también lo hemos discutido en alguna de sí. nuestras, O al menos nuestras esa es mi manera de conversaciones. ver el mundo. No, o sea, Sí, como sí, física esa es mi manera de ver el mundo. sí. Ujú. Pero bueno, volviendo al tema este de los patrones simplificados y de la sobresimplificación de los patrones que vemos en el día a día, bueno, te quería poner unos cuantos ejemplos Ujú. y a ver, algunos son más políticos, otros son menos políticos, Sí. pero en general creo que los tres son sociales. Uf, vaya gallo.
que los test son sociales y, y a ver qué opinas tú. También seguro que tú puedes sacar alguno de... O cuando te diga uno, seguro que se te van a ocurrir otros. Y creo que Sí, me empieza con el menos político de todos, que es, bueno, esta gente que dice que los jóvenes ya no quieren tener hijos. O sea, ya, creo que, por ejemplo, se basa en la observación de que cada vez se tiene menos hijos, o de que los jóvenes cada vez tienen menos hijos, entonces se mm, hace la relación directa, pues si no tienen más hijos es porque no quieren, punto. porque no quieren. Porque poder pueden, ¿no? Es bastante sencillo, de hecho, Claro, tener un claro. hijo. Bueno, Es un proceso bastante sí, simple. el proceso es simple. Por- Incluso puede llegar a ser rápido, ¿no? Incluso. Uno cada 9 meses se puede tener, sí. Bueno, Eso. y... Pero bueno, claro, esto es una simplificación porque realmente el problema pues es más sociocultural, de que la gente quiere tener una carrera o quiere tener una buena estabilidad antes de tener hijos. Cada vez también Claro. es difícil comprar una casa para tener una estabilidad. Mm, Los trabajos también, un buen puesto son cada vez más difíciles de conseguir porque, bueno, también está la gente de la edad del baby boom que se está empezando a jubilar, pero hasta hace 5 años había un montón de gente de 60 o 50 y tantos años que ocupaba buenos puestos y no dejaba hueco a que más gente subiese, por así decirlo, porque claro. había una masa de... Entonces, hay todo un criterio social por el cual la gente ya no quiere tener hijos. Bueno, ya no puede tener hijos o prefiere posponerlo para cuando ya no sean jóvenes y son un poco más mayores, porque así Ujú. creen que van a tener mejor vida o que su hijo van a tener mejor vida. Sí. Y ahí yo creo, en lo que tú planteas, creo que hay otro sesgo importante, que es que toda esta gente que dice que los jóvenes no queremos tener hijos, suele ser gente pues que son mayores que nosotros, que son de otra generación, ¿no? O sea, que a lo mejor es gente que tiene ahora 40, 50, 60 Sí, años, incluso. sí. Claro, esta gente, quiero decir, mis abuelos se compraron su casa con 10.000 euros de ahora, ¿sabes? Ujú. Quiero decir, antes creo que salió un dato, o aquí ya estoy hablando de memoria, igual me equivoco, pero había un dato que decía que antes necesitabas 5 anualidades, creo que era, de tu salario para comprar una casa. Y ahora Ujú. necesitas, no sé si son 30 o 35, una barbaridad así. Me suena haber escuchado Yo algo, creo lo he que visto, esta gente, sí. sí, perdona, No, que también me suena, no sé si cuáles son los números exactos, pero sí que había como eso, un orden de pero que magnitud estaría diferencial. multiplicado Sí, por 6 o por una cosa sí, así. sí, sí. Pues creo que esa gente está viendo la vida, o sea, se está poniendo en nuestra piel de algún modo diciendo, pero con su propia experiencia, ¿no? Antes, tú, si te podías comprar con 4 o 5 años de tu sueldo, te podías comprar una casa, Ujú. pues era más sencillo acceder a ella y podías invertir el dinero en tener una familia, en tener 1, 2, 3 hijos si querías. Ahora ese problema, o sea, no es un problema de voluntad, no es un problema de lo que tú quieras o no quieras, es un problema de que no podemos. Sí, sí. O sea, yo a mí en algún momento me encantaría tener hijos y tener mi propia casa y tal, pero es que no se puede. Ujú. Yo creo que ellos el problema que tienen es que están poniéndose en nuestra piel, que está muy bien, pero lo están haciendo desde su propia experiencia. Esto es como cuando dicen, no, es que los españoles les tendría que dar vergüenza por la colonización de América y tal, y es como que estás juzgando Sí. hechos De hace 500 pasados años, por la moral de ahora, sí, pues una cosa similar. sí. Sí, Y estoy de creo que ahí acuerdo. hay un sesgo que es... Y, y bueno, y aparte de eso, de que, o sea, no es solo por las casas, o sea, que las casas es claro, para nosotros es importante tener una casa y tener una estabilidad, pero también es por Sí, tema educación de tus hijos. O sea, si ahora mismo yo tengo problemas personales o no me veo capacitado, no quiero tener un hijo para transmitirle mis preocupaciones o mis, pues yo qué sé, si tienes depresión, yo no querría tener un hijo si tengo depresión, porque creo que de alguna manera mi depresión le va a afectar a él y no voy a poder ser un buen padre. Entonces, cuando eso creo que era algo que antiguamente nunca se pensaba. O sea, no, sí. nadie pensaba en Y esas hace cosas. siglos a los hijos se les veía como mano de obra incluso, ¿no? Yo Claro, tengo hijos sí, para que para que me ayuden trabajen. a trabajar. Sí. Y bueno, que parte también eso es por la complejidad, que cada vez la sociedad es cada vez más compleja y hay que hacer ajustes, pero bueno, Otra que cosa también aquí es cómo hemos evolucionado efectivamente, porque antes, o sea, había papeles, en la sociedad había papeles muy diferenciados, ¿no? Antes te estoy hablando a lo mejor de hace sí, 50, 60 años, la sí. mujer en casa, cuidando de la familia, cocinando, tal, no sé qué, y el hombre a trabajar. Ujú. Y la conciliación, ¿no? Que es una palabra que ahora está muy, muy de moda también, era mucho más sencilla. Que no digo que me parezca bien, al contrario. No Sí. creo que se malinterprete que parezca que estoy diciendo que tendríamos que volver a eso. No, pero es Pero verdad.
es más complicado entre el tema económico y el tema social, es más complicado. Y también yo pienso que, joder, o sea, traer a un hijo a este mundo tal y como está ahora mismo, Ujú. con la cantidad de problemas que hay, la cantidad de crispación, de polarización, de problemas económicos, o sea, a mí me da un poco de miedo. Si yo no le voy a poder dar a mi hijo o a mis hijos una vida decente, Claro, claro. O sea, pero no solo por que el es ambiente, sino porque no solo por el ambiente, por el externo, por la crispación que la hay, sino también por mm, eso, por de casa para adentro, no de casa para afuera, pero de casa para adentro, si yo no voy a poder mm, ser estable para mi hijo, no voy a poder estar ahí mm, 4 o 5 horas al día para cuidarle mínimo, es que claro. entonces no voy a tener un hijo, voy a tener pues no sé, como un juguete o... Sí, algo para entretenerte un rato o algo Sí, así, ¿no? sí. O porque me dice la sociedad que tengo que tenerlo. Ujú. Que hay mucha gente que también tiene hijos por eso. Que, Dice, a mí me han dicho mis padres que tengo que, tener, que darles nietos y yo pues se los voy a dar. que dicho esto, o sea, no niego que haya gente que no quiera tener hijos, no haya jóvenes que no quieran tener hijos, o sea, eso también es parte de la cultura, Mm, o sea, sí. también por todos los temas estos, pero hay gente que decide no tener hijos y también eso también está pasando y cada vez hay más gente así, o sea, eso es verdad, Ujú, pero, o sea, serán los dos factores. sí. Bueno, si quieres te doy con el otro ejemplo, que tengo, bueno, tengo dos ejemplos más, pero no sé si voy a hacer el tercero porque es más controvertido Bueno, y pero aquí estamos para para hablar, mojarnos, ¿eh? para mojarnos, Sí, sí. sí, al que no le guste, que... Vale, el segundo ejemplo que tengo es esta frase que, bueno, la verdad hemos escuchado en los últimos, sobre todo 5 o 6 años, bastantes Ujú, veces. No se dice exactamente así, a lo mejor, o bueno, o poca gente la dice exactamente así, pero es una idea que creo que de alguna manera se extiende mucho también por Twitter y por todos los sitios así, que es sí. la idea de que la inmigración causa criminalidad. O sea, que haya inmigrantes directamente causa que haya más tasa de crimen. Sí. Entonces, esto igual, o sea, yo creo que de alguna manera la inmigración y la criminalidad puede que estén relacionadas, pero más en el sentido de que, claro, si hay migrantes y o se ven como separados de la sociedad, no se sienten parte de ella, o Ujú, no tienen dinero suficiente como para tener una vida decente, porque yo, por ejemplo, bueno, otro dato de mí, estoy viviendo en Alemania, yo soy un inmigrante al fin y al cabo, pero como ujú, tengo una vida decente aquí no, y me siento más o menos parte de la sociedad, obviamente no tengo por qué cometer ningún crimen. Pero ujú. si no tuviese dinero y tuviese que robar para vivir, seguramente robaría. O sea, no... O si tuviese que hacer pues la de la picaresca para vivir, seguramente lo haría. Sí. Entonces, creo que de alguna manera es esto, una simplificación de que hay causas que provocan la criminalidad, pero no solo en inmigrantes, sino en cualquier persona. El hecho de ser Ujú, la pobreza, el hecho de la falta de educación o simplemente el hecho de la marginalización en barrios también como separados de la sociedad y no ser parte de la sociedad, eso provoca un, claro. de- un desarraigo también en el que te ves enfrente del resto de la sociedad y de su- igual que ellos te deshumanizan a ti, tú también les deshumanizas a ellos. Entonces, te cuesta menos cometer crímenes, por lo cual sí que efectivamente puede incrementar la criminalidad, pero no es porque ellos directamente causen la criminalidad porque vienen aquí a robar, sino es en parte también Claro. por culpa nuestra como sociedad de cómo les acogemos. Mm. Y también está la razón por la que te mueves a otro país, ¿no? Porque tú, por ejemplo, te has ido fuera de España, pero no te has ido por, o sea, te has ido a estudiar y a preparar, y a formarte y a Ujú, prepararte. Pero luego hay gente, por ejemplo, en el caso de España, hay casos muy claros de gente de Latinoamérica que viene a España y gente del norte de África, ujú. gente de Marruecos sobre todo. Yo creo que son como los dos colectivos de inmigrantes más importantes aquí en España, ¿no? O más Ujú. numerosos, podríamos decir. No Sí, tengo el dato, sí, pero yo diría, por lo que veo por la calle, que son los más numerosos. sí, seguramente. Y claro, esa gente no viene, normalmente viene a España porque se está buscando la vida. Llega en un momento, casi en una situación de desesperación, ¿no? De decir, necesito, o sea, me veo obligado a salir de mi país porque es que si no aquí no, yo Sí. puedo hasta no sobrevivir, ¿no? Ujú. Cuando tú llegas en esa situación de desesperación casi es complicado, no es lo mismo, no es igual de sencillo adaptarse, no es igual de sencillo Sí. entrar dentro de la sociedad, empiezas como, por así decirlo, en desventaja, ¿no? Tienes como un hándicap ahí. Sí. Y yo creo que lo que dices tú de que
migración y delincuencia están relacionados, ¿no? Sí. Que si eso es cierto o no, yo creo que también depende mucho de eso, de la situación en la que vengan los... Claro, claro. Pero aquí es lo que voy. Yo qué sé, hay jugadores de fútbol que son inmigrantes, pero que son ricos, o sea, son millonarios. No tienen ningún Claro, problema, o sea, son la cumbre de la sociedad, no tienen ningún problema en cuanto a criminalidad o por qué iba a hacer yo una delincuencia o iba a hacer yo cualquier crimen si estoy en la cumbre de la sociedad, si estoy en la cúspide, sí. O sea, no iba a mejorar nada mi estatus haciendo, bueno, como mucho, pues algún tonto que se pone a 200 por hora con el Ferrari, sí, pero nadie va a que se han dado robar, caso. se anda caso, sí. Pero nadie se va a poner a robar carteras en el metro de Madrid, o sea, Claro. obviamente. O sea, como dices tú, pues venir en momentos desesperados y si encima en vez de ayudarte, te pisotean aún más, pues te Ujú. están poniendo pues muy por detrás de lo que puede ser, lo que se espera de la sociedad y... Mm, Y es que encima es un tema complicado porque los políticos ahora mismo lo utilizan como arma arrojadiza, ¿no? Quizás nos dicen, es que no sois generosos con la gente que viene aquí a buscarse la vida, no sé qué. Y los otros dicen, es que esta gente viene aquí y tiene una cultura diferente a la nuestra y no se quieren adaptar. sí, ¿Sabes? Y se utiliza como arma arrojadiza muchas veces, es algo que es peligroso bueno, y que la gente lo puede llegar a interiorizar y generar muchos problemas ujú. también. De hecho, en Suecia ahora están teniendo un problema de criminalidad con extranjeros, con inmigrantes, Sí. y principalmente es porque, bueno, y literalmente han hecho en ciudades, han dejado gente dentro de la ciudad, en suburbios, a 5 kilómetros del centro o algo así, como Ujú. urbanizaciones de gente que solo pertenece, pues eso, como si en España fuesen latinos o como si en España fuesen árabes. Los latinos en España son fáciles de integrar porque hablan en español, pero Claro, claro, los árabes no hablan, pues sí, hablan árabe y pues si los dejan allí, hablando todos árabe, haciendo su propio comercio y cosas así, entonces, a pesar de que estaban en Suecia, no eran parte de la sociedad sueca. Y claro, eso provoca como un rechazo hacia los otros, porque para mí, sobre todo esto de enfrentarte al mundo exterior como son los otros contra mí, eso ujú, te pone, porque de verdad uno se puede llegar a sentir así, y te pone en una sí, posición que eso, que de alguna manera eh, alenta o desde luego no quita la motivación de hacer crímenes, sobre todo si estás en una claro. situación muy Y difícil. si yo tengo que robar carteras para sobrevivir y se las tengo que robar a alguien, pues se las voy a robar a este que es el que me está, Claro, como que lo que decías tú, que lo deshumanizas, ¿no? pero tú en España a lo mejor como español no lo harías porque los otros son como, pues, son gente como tú. Pero si los otros Claro. no lo ves como gente como tú, pues aún más se te hace más fácil. O sea, si lo tuviese que hacer, lo haría igualmente. Mm, Pero como si encima no son como yo, lo hago más fácil porque no se lo merecen, porque tienen unos privilegios que no se merecen. claro, sí, Bueno, sí. y Mm, aquí ya una un poco más polémica a lo mejor, vale. que, que es esta asunción de que Cuba es un país pobre porque es socialista. Y de Uf, nuevo, eh, obviamente, o sea, hay relación, o sea, no digo que el socialismo en Cuba, desde luego, haya funcionado, pero también hay un factor económico de estar cerca de Estados Unidos y que se le hayan puesto aranceles de precios infinitos y que se les haya bloqueado el comercio internacional por ser sí, socialistas en vez de capitalistas. O sea, de alguna manera, eh, so- no ver eso como parte del motivo es como simplificar mucho el patrón. ajá. Y Y aparte, claro, estamos hablando del socialismo, pero también hay que ver quién ejecuta el socialismo, ¿no? O sea, quién está en el poder allí, cómo lo está haciendo, o claro, sea, claro, el tipo, porque a lo mejor un socialismo ejecutado de una manera diferente hubiese hecho que Cuba estuviese en otra situación ahora mismo, ¿no? sí, Quizás. sí, Tampoco sé la historia de Cuba y las corruptelas que se hayan traído allí claro. los políticos y tal, pero Claro, que sí, yo pienso que si Cuba hubiese estado en vez de enfrente de Miami, en el Mediterráneo, a lo mejor su estado no hubiese sido, no digo que hubiese sido el país más rico del mundo, pero ujú, seguramente hubiese sido un país mucho más estable de lo que es actualmente, pues eso, por intento de asesinato a presidentes de Estados Unidos, por imposiciones de Estados Unidos a sus exportaciones e importaciones, y sí, cuando es un país que, claro, es que estando tan cerca, si hasta los países de Sudamérica dependen de Estados Unidos,
estando a 50 kilómetros a nado de Estados Unidos, mucha parte de tu economía depende de ellos. Y si se te claro, bloquea, pues claro, es muy difícil. es Entonces, complicado, bueno, sí. Pero sí que es verdad que, claro, al final es una... Ahí estamos entrando ya en temas económicos, en temas políticos, que yo los desconozco, pero... También es verdad que el socialismo yo creo que muchas veces lleva, pero es por culpa del ser humano, nos lleva al final a un proceso en el que, a ver, es que no quiero sonar extraño ni nada, porque es verdad que lo que has dicho que es controvertido, pero es verdad que se ve mucho, porque también ha ocurrido, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela tendría que ser uno de los países, si no el país más rico de Sudamérica, mm, uno de los más ricos ujú, por todos los minerales preciosos que tiene, que son importantes para la electrónica, por ejemplo, por el petróleo. No sí, sé si Venezuela es. No, sé, no creo que sea el país que más petróleo tiene, pero debe sí, estar sí. allá arriba. De hecho, hasta ahora, o sea, ha exportado siempre a Estados Unidos y como que Claro. a pesar de ser enemigos, siempre se han mantenido como... O sea, Estados Unidos no ha entrado nunca en Venezuela también por sus intereses en el petróleo y decir, vamos a... Interesa porque si no se lo tiene que comprar a Rusia, Sí, a lo mejor, o se lo tiene que, claro, a los pero, árabes. pero sí que, que lo que yo creo que lo que vas a decir es que el socialismo lleva a una posición de poder extremo a los dirigentes Eso es. y muchos de ellos se aprovechan de ella. Rompe. Y además se duele dar el caso de que es la segunda generación. No lo que los Mm. instauran, pero los que lo heredan, Los por así provegan, decirlo. por así decirlo, ¿no? Sí, Sí. Puede pero ser. Y yo creo que eso se da y es algo bastante común y ha ocurrido en Venezuela, en Cuba, bueno, en Argentina estaban por el camino también. sí, Ahora llega Milei, yo no sé cómo estarán las cosas y cómo acabarán las cosas, pero, o sea, para mí el socialismo y lo que son las políticas de izquierdas, en teoría, o sea, en la teoría es muy buena. Pero ocurre lo que dices tú, que ponen un poder en una posición de poder, ya no al presidente del gobierno o no, de no, lo no que es sea, una persona, sí. sino al propio gobierno, sí. O sea, una posición de tanto poder acumulado en ellos que llega un Pero poco a romper el también hay sistema a ejemplos veces. de países socialistas que son, ¿cómo se dice? Que, bueno, Dinamarca es un país socialista Sí, y, o sea, totalmente socialista y es un país que le va bien. O sea, pero quiero porque decir, está bien ejecutado, claro. claro, también Eso depende es lo por que voy. eso. También hay países capitalistas que son fallidos, Sí, 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 por eso. que son un desastre, que no. Y si en Dinamarca en algún momento en el futuro llega alguien que es autoritarista, seguramente se puede cargar el país, porque tendrá el poder de hacerlo. O sea, eso es lo Pero que no yo por creo. socialista, sino por corrupto o por autoritario o por Ujú, la razón que sea. ujú. Sí. Pero eso, porque que es verdad que el socialismo pone al líder o al gobierno o a quien sea, lo pone en una posición de mucho poder y entonces es arriesgado, quizás. Mm. Así es como lo veo yo. Pero para mí la teoría, el socialismo y tal, o las políticas de izquierda son, sobre todo en algunos temas, que esto ya también lo podemos hablar en otros episodios, ¿no? En En otros otro momento, capítulos. sí. Eso es. Pero yo creo que para mí es una teoría que debería estar más presente y el problema es ese, que es complicada de ejecutar correctamente, bajo mi punto de Sí. vista. Y bueno, también, por ejemplo, pues en países como España, Mm, es muy difícil ejecutar cuando cada 4 años se cambia el timón. claro, Porque, o sea, tiene que haber un consenso más o menos de que, aunque seas más de izquierda o más de derechas, tendrías que más o menos llevar pues el barco hacia la misma dirección. Pero si cada uno le va dando un volantazo al barco, pues al final claro. te quedas en un punto de intermedio. Pero vamos a lo mismo, vamos a que la culpa no la tiene el sistema político, sino a quien lo Sí, ejecuta. sí, 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 sí. Y en el caso de España, concretamente, los que lo ejecutan son, yo podría decir, prácticamente anormales. Me atrevería a decir, la verdad. Hemos empezado el podcast diciendo que vamos a hablar sosegadamente y Entonces, acabado con pero solo yo de creo que normales. he sido bastante sosegado, porque yo de los políticos españoles, decir que son idiotas o anormales me parece bastante sosegado. Yo creo que merecen otros calificativos más Sí. agresivos, igual. Pero bueno, Bueno, ya volveremos también a ese tema, ¿no? Yo creo en algún momento. volveremos, sí, este hay que tocarlo Sí. también. A mí me interesa porque necesito desahogarme también. Como residente en España, ¿no? Que sufre las consecuencias. Ese día no va a ser sosegado, ese día va a ser a piñón fijo. Eso es.
Sería ver a Machete. Bueno, pues no sé si tienes algún ejemplo más así que se te haya ocurrido cuando he estado hablando de este tema. No, es que a mí todos estos temas al final me llevan a la manipulación también, ¿no? O sea, Ujú. a que la gente lo utiliza para manipular. No sé si tú te has enterado de la última historia que ha habido aquí, ya volviendo también al tema de los políticos españoles, con el decreto Omnibus este. No sé si lo has escuchado lo que ha pasado. No sé si lo tengo, o sea, la votación fallida esta que ha habido Sí, ahora, sí. que el gobierno metió, pues era un decreto ley creo que es decreto ley de 140 más de 140 páginas, ¿no? Y se metían medidas de todo tipo. Entonces había medidas en las que querían revalorizar las pensiones con el IPC, creo que era. Querían prolongar los descuentos en el transporte público para toda la población, no sé qué, cosas de estas que eran medidas sociales que la gente pedía y que la gente quería. Pero a la vez metían cosas como regalarle un palacio que le tenemos, creo que es en Francia, regalárselo al PNV, ¿sabes? Cosas como que tú dices, esto, ¿por qué lo estáis metiendo aquí? Sí, y que es muy fácil decir, Y, no se ha claro, votado, entonces, no van a haber más pensiones. eso es. Entonces la gente, bueno, la gente de PP, Vox y Junts, creo que fue, Ujú. votaron en contra. Bueno, PP y Vox en contra y Junts creo que se abstuvo, o algo así. Hubo un partido que se abstuvo y los otros dos en contra. Entonces, nada más terminar esa votación, salió Bolaños, o durante la votación incluso, salió Bolaños diciendo que quede claro a todos los ciudadanos de este país que el PP, Vox y Junts están votando en contra a subir las pensiones, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Ujú. Y es como, a ver, Sí, es en manipulación. cierto modo es verdad, o sea, no es mentira, Sí. porque es verdad, objetivamente es verdad que están votando en contra, pero están votando en contra no por esa razón, Ujú. ¿sabes? O sí, Entonces, sí. están votando en contra porque en ese decreto están metiendo cosas con las que no comulgan. Y que a mí me parece, sinceramente, me parece normal que un partido como Vox, un partido como el PP o un partido como Junts no comulgue con que se le regale un palacete al PNV en Francia. Ujú. No me había Luego enterado de está que el era tan largo el... O sea, sabía que había, no era solo un decreto lo que estaban intentando aprobar, sino que era varios, pero no me había llegado tanto de que... Es que el problema es que era un decreto, Sí, pero un decreto con eso, a un eso me millón de refería. medidas que además no tenían nada que ver, porque decía de decreto ley para aprobar distintas medidas sociales para no sé qué, no sé cuántos. Y decían que eran medidas sociales para ayudar a la población, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y no era verdad, o sea, metían cosas ahí entre medias de, pues eso. Ujú. Daba la sensación de que era una maniobra del gobierno para contentar a sus socios y todas estas historias que se hablan todo el rato. Ujú. Entonces lo aprovecha el gobierno para decir que PP y Vox y Junts votan en contra de que se les suban las pensiones a los jubilados, que no sé qué. Sí. Entonces es Bu- como una correlación de estas falsas de las que estamos hablando, ¿no? Volviendo al tema de manipulación, que lo había escrito, pero no sé por qué no lo he dicho antes. O sea, una de las cosas que iba a decir es que eso también implica, que es una cosa muy curiosa, que el mismo hecho, un hecho objetivo, se puede explicar con muchas cosas. Cada uno le da una narrativa que es capaz de explicar una misma relación en función de lo que a él le apetezca. O sea, Claro. no es. O sea, por eso es tan difícil haber una verdad absoluta, porque como vemos patrones en tantas cosas, es muy Ujú. fácil crear una narración en la que tú, sin decir ninguna mentira o sin decir ninguna mentira, porque solo es una verdad a medias, por ejemplo, en este caso, Claro. estás haciendo una especie de narración en la que, bueno, pues lo que quieras, o sea, me puedes contar lo que quieras y como quieras, o que el motivo de que haya pasado X es el que te apetezca y lo conectas de una manera que está tergiversada, pero Ujú. entonces, y también esto se aplica a las teorías de la conspiración, que de alguna manera Sí. eh, un hecho que se explica de algo que, bueno, que en este caso científicos durante cientos de años han demostrado, eh, se puede explicar de otra manera o se dice que se puede explicar de otra manera y como esos puntos más o menos también encajan, o sea, es que yo me imagino como un patrón de flechas. Entonces tienes un Ujú. montón de puntos que quieres unir con flechas y entonces tú pues llegas y empiezas a unir flechas y dices, mira, este es mi camino. Y llega otro y dice, no, este es mi camino. Pero como Claro. todos los puntos se encajan, todos los puntos unen flechas, parece que son verdad las dos. Ujú. Entonces, por eso también, y por esta sensación de que, en este caso es otro sesgo de querer parecer más inteligente que el resto es muy tonto, yo soy muy listo, Ujú. eh, aparece la teoría de la conspiración de, bueno, de cualquier cosa, de
de la Tierra es plana o de Y de cualquier... cosas obvias y que llevan demostradas siglos Sí, o de y los que ahora pájaros no resulta existen o cosas así, o que sea, son de Pedro Sánchez para espiarnos, sí, gilipolleces de ese estilo, sí, sí. sí. Pues todo esto viene también de esta, de esta posibilidad o de este fallo cognitivo que tenemos de buscar patrones donde no los Mm, hay o de encontrarlos donde pues son patrones a medias o tergiversados. sí, Entonces o ahí, manipulados para que encajen, sí, sí. de nuevo, pues, también por eso es importante, pues cada vez que se te presenta una información, sobre todo cuando es controvertida y sobre todo cuando tiene un poder o un, sí, como una especie de poder asociada a ella que tienes que pagar o que tienes que, o sea, cada vez que piensas, Ujú. ahí tienes que pensar mal, o sea, porque si yo te miento con que yo hoy he estado en Marruecos, pues es una mentira que no te afecta en nada, o sea, te lo puedes creer o te lo puedes no creer, pero no te afecta en nada. Sí, no va Pero a cambiar mi vida, no voy a dormir peor si te esta miento noche. diciendo que la Tierra es plana, dame dinero porque lo voy a demostrar, entonces ahí ya hay un interés detrás que es el dinero, que al final el dinero es poder. Ujú. Y ahí es cuando más hay que cuidado que tener. O sea, y bueno, y esto en Sí. general, hay muchas manipulaciones que se pueden hacer y la mayoría de ellos lo que buscan es ese poder. Ujú. Y pasa en la política pasa ahora constantemente y por eso vienen todas Sí. estas historias, todas estas manipulaciones. Aunque Porque al ahí final yo tengo que decir que no es, para mí no es ahora, sino que eso es, de alguna manera ha existido siempre. A lo mejor sí, ahora se está acentuando, pero yo creo que sí que ha existido siempre, no, no es nada sí, pero nuevo. antes se cortaban un poco más, yo creo, ¿no? Antes trabajaban y entre medias pues se daban un poco de cera. Ahora se dan un poco de cera y no trabajan nunca. Entonces, Sí, sí. como que no, ¿sabes? La cosa se está grabando, es lo que dices tú. Se acentúa, pero nos afecta a nosotros directamente como, Sí. Yo creo como también ciudadanos. otro hecho que acentúa esto, o que hace que todo se lleva a estas conclusiones más rápidas, es las redes sociales y que al fin y al cabo queremos información rápida, queremos información de 10 segundos en vez de sentarnos y leernos un artículo una hora y entender bien lo que está pasando en el mundo, sino que queremos, pues queremos dosis rápidas, queremos seguir adelante, queremos leer algo Porque rápido si y no perdemos la concentración, no nos deja de interesar y sí, sí. eso es. Ujú. Bueno, pues este era mi melón. El primer melón de Abromelón, ¿eh? Sí, sí. Y ya lo vamos a cerrar. Ya, bueno, si quieres seguir, yo me he quedado sin... No, 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 no. O sea, yo creo que hemos abarcado bastante. Sí, sí. Bueno, pues ahora hacemos una pausa y volvemos enseguida con el segundo melón. Bueno, y ahora vamos a abrir el segundo melón, yo creo, ¿no? Sí, yo creo. Porque además tiene que ver con esto último que estamos comentando en las redes sociales, la manipulación, la influencia, el poder. Ujú, Porque yo, o sea, últimamente me pasa cuando estoy en redes sociales y tal, cuando estoy ahí bajando ahí en Instagram o en TikTok o lo que sea, veo gente muy rara haciendo cosas muy extrañas, haciendo chorradas, pero es gente que luego tú lo comentas en el trabajo con tus compañeros o con tus amigos y tal, y la gente los conoce y tienen influencia y a la gente les hace gracia o tal. ¿Os puedo poner un Pero ejemplo de gente así o...? que, si lo puedo poner Sí, yo, sí, sí. pues mira, el último, ese, no sé cómo se llama, David, no sé qué, el del Cowboy del Infierno, este, que canta la canción ahora, tú no sabes quién es. No, no. O hay el tío este, el autobusero este de Alemania que hace vídeos saludando a la gente que hace como así, que lo enseñé el otro día. Sí. Ese tío, o sea, lo único que hace es saludar por la ventanilla a sus compañeros. Ujú, Y el tío sale en televisión, el tío van a ver, o sea, va la gente a la estación de autobús, que además creo que es allí, donde vivís vosotros, sí. a ver cómo saluda. ¿Sabes? Es que Cosas se de esas. figura. La gente deja su vida para ir a verle, a saludar por la ventanilla del autobús, hacer así. Pues a ese tipo de cosas me refiero. Pero claro, es que esto no pasa desde hace mucho, yo creo, ¿no? Porque antes, por ejemplo, o sea, cuando tú, para hacerte famoso antes y para tener una influencia, tenías que tener algo diferencial, ¿no? Algo que te, pues eso, que destacara sobre el resto, ¿no? Yo qué sé, científicos. Antes los científicos eran las personas más famosas del mundo, yo qué sé, los cantantes, los deportistas, Sí, los pintores, o sea, pintores. Ya a mí te pregunto por un famoso del siglo XVI o algo así, y seguro que me dices un sí. pintor, o si te digo del siglo XVII, siglo XVIII, me dices un compositor. Pero ahí también está el factor de si son famosos porque han trascendido como famosos ahora
o si eran de verdad los famosos de aquella época, ¿no? Claro, bueno, sí, también es verdad que hay casos en los que en esa época no, nadie los conocía Sí, por ejemplo, Van y que Gogh, se hicieron famosos después a cuando descubrimos, sí, ¿no? Lo que habían hecho y todo sí. eso. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues yo que sé, verdad que en su época era el pintor de la corte y sería súper famoso y, o sea, Claro. Pero era famoso por una razón, ¿no? Porque tenía un talento enorme ujú, para pintar era porque era un artista, ¿no? O luego un poquito más modernos los cantantes, los Beatles, los Rolling, yo qué sé, ujú, Queen, todos estos grupos que son archiconocidos y que todo el mundo los conoce y que todo el mundo ha escuchado, da igual la edad que tengas, ya tengas 90 años o tengas, o sea, bueno, yo recuerdo a mi abuela que le poníamos canciones de, yo qué sé, del Canto del Loco, cosas así, que sonaban todo el rato en y no sabía quiénes eran. Y les ujú, ponías una canción de Queen, mi abuela que nació en los años 30 y conocía a Queen. Y eso era lo famoso de antes. Pero ahora, sin embargo, o sea, la mayor parte de los famosos son. No, o sea, yo por lo menos no veo. No digo que sean peores, ¿eh? O que sean peores personas o que sean unos inútiles. Pero no creo que sean famosos por ese talento diferencial, sí. por una cosa que sea meritoria de verdad. Sí, que No sé si me estoy. la viralidad ahora mismo no solo es por talento, sino muchas veces ahora es por estupidez, por ver quién Por hace más estupidez. ruido, por ver quién es más estúpido, o sea, que para nosotros también son graciosos, o sea, somos parte del problema seguramente, pero que Sí. sí que es verdad que se puede hacer uno muy famoso muy rápido y Ujú, sin hacer, o sea, por ejemplo, lo que dices tú, Velázquez, o por ejemplo, quien sea, tendría que ir al conservatorio durante 15 años de su vida, o tenía que ir a aprender a pintar durante 10 años. Yo ujú. de casi de la noche a la mañana te puedes hacer famoso haciendo un podcast que se llama Abre un melón, por ejemplo, sin ningún Ojalá. talento. Efectivamente, simplemente charlando aquí dando nuestra opinión sobre temas que se nos van ocurriendo. Pero sí, y claro, o sea, yo muchas veces me pregunto, eh, o sea, ¿qué es lo que ha cambiado para que esto sea así ahora, ¿no? Para que antes te hicieras famoso por tu talento o por tu trabajo, yo qué sé, por estas cosas, y ahora de repente simplemente por salir en TikTok, o esto hemos hecho nosotros, lo hemos visto nosotros, salir en TikTok saltando encima de bombillas y cosas de esas, Sí, ya te hagas famoso. sí. Porque eso lo digo porque lo hemos consumido nosotros a veces. Pero, o sea, yo creo que también está el factor de la cantidad de contenido que se produce y del acceso a él, ¿no? O sea, Sí. que seguramente en los 60 el acceso que había al contenido, o sea, claro, no lo he pensado, pero y antes de los 60 la música era de muy difícil acceso, o sea, tenías que comprarte un disco, tenías que tener un gramófono, lo que sea, y Ujú. para reproducirlo, o sea, cuando no había tele, pues qué contenido había, la radio y poco más. Un poco más, Entonces, claro. sí, sí que es verdad que ahora hay mucho más contenido, mucha más capacidad para reproducirlo también, o sea, tanto más contenido como mucha más capacidad de, pues eso, de Ujú. reproducirlo. También Sí, provoca que haya mucho más famosos y, pues sí, seguramente más, de forma rápida. de fama más rápida y más viral, ¿no? Sí. Más claro. Y aparte, o sea, yo no solo, no, o sea, me he ido a la música porque es un poco, yo creo que es la disciplina artística por excelencia en nuestra época, ¿no? La música, Ujú. quizás. O con el cine, a lo mejor. Si metes a las series también en ese saco. Sí. Pero por eso me he ido por el cine. Pero, o sea, ahora, por ejemplo, todos los influencers Ujú. que aparecen, que van apareciendo de la nada. O sea, cada día hay un influencer nuevo. Y muchos se hacen famosos porque suben vídeos de 15, 20 segundos bailando en TikTok, ¿sabes? Mm. Cosas así, o metiéndose con gente, ¿sabes? O incluso gente que sube vídeos con toda la buena intención del mundo. Yo qué sé, no sé si te acuerdas del hombre este que hacía los vídeos que decía, hoy comemos no sé qué, que hacía Sí. sus vídeos de comida. Ujú. Y ese hombre se hizo famoso, pero no se hizo famoso por. Por ser majo, por ser agradable, por nada, por ser guapo, no. Fue por... No, claro, pero se hizo famoso porque al principio la gente se reía de él. Sí. Y luego ya la gente se dio cuenta de que eso no estaba bien y bueno, pues empezaron ya, pues. Pero al principio era cachondeo. Sí que es verdad Y que a mí también que hay muchos famosos que se hacen famosos y no sé si esto pasa toda la historia, pero posiblemente no. Que se hacen famosos solo porque nos parecen, o sea, nos sentimos bien porque nos sentimos más inteligentes que ellos o nos reímos de ellos, de alguna a manera. O esto sea, voy. que no sé si eso ha pasado en algún momento de la historia antes o, bueno, los Yo, bufones supongo de alguna manera, sí, pero como el chico este,
yo creo que se hizo famoso en parte porque viéndole, pues eso, como era de campo, era bruto, pues era como, Mm. mírale, qué bruto, qué listo soy yo. Me hace sentir bien O el de también. los bocadillos, el que se hacía los bocatas, esos que eran Sí. como un brazo de grandes. Pues, o sea, es gente que no, o sea, quiero decir, hacer un bocata. No que tienes que tener un talento monstruoso para hacer un bocata de panceta, ¿sabes? Pero como lo hacía con esa manera suya de hablar, de muy así de pueblo, tal, no sé qué, pues la gente al principio le gustaba porque se pensaban que eran mejores que él, lo que se entretenía eso. O al Y, menos así lo percibía yo. y también muchos de esos que también porque como son gente sin, o sea, no tienen más trasfondo su contenido, vienen y van, Claro. o sea, aparecen durante un año como mucho y ya de Ujú. repente nadie se preocupa por ellos, nadie sabe de ellos, o sea, sí que es verdad que no es gente como que se queda, no sé si es porque no se saben hacer el hueco una vez son famosos o porque solo, pues eso, el que Porque son tienen, virales. sí, son virales Claro, como los grupos antiguamente de una canción, pero ahora de un TikTok. claro. Y eso lo explotan hasta que no pueden más, hasta que la gente ya se aburre, porque la gente se aburre. Sí. En algún momento la gente se cansa. Y si no tienes ese talento que estamos hablando, pues es complicado aguantar, Sí yo que creo. tengo que decir que, por ejemplo, o sea, esto es una vez, no sé quién puso este ejemplo, que comparaba a TikTok con el punk de los 60 en Reino Unido, con los Sí. Sex Pistols y gente así, que Ujú. son gente que se hicieron famosos por ser lo más antisocial, por así decirlo, que podían ser, en plan, se peinaban totalmente contrario al estilo del momento, eran como borrachos y mal hablados, algunos incluso hacían iba a decir performeaban, como el Chocas, cuando, cuando No tocaban, performaban. cuando tocaban en un garito o lo que sea, había gente que Sí. incluso, o sea, meaba al público y cosas así. O sea, Ujú. había gente que intentaba ser lo más desagradable posible. Y aún así esa gente alcanzó un nivel de fama, pues dentro de un movimiento social o de lo que sea. Y Sí. quizás esto también se puede parecer un poco a eso de, son gente que, bueno, los otros a lo mejor intentaban ser desagradables, estos simplemente son, no sé, no es que lo intenten, de sale así, yo creo, Sí. pero aún así se hacen famosos sin un motivo claro, sin un talento, como dices tú, sin... A mí es lo que me llama la atención, pero que yo, o sea, yo me estoy metiendo dentro de ese saco. ¿Cuántas gilipolleces os he enseñado yo? Porque he visto por TikTok o Sí, por Instagram. Mira lo que me he encontrado aquí. Este tío sí, lo sí. que se hace volteretas y se tropieza. Mm, La vida es así. sí, Yo creo que participamos todos. Y es eso, pero, o sea, yo creo que la herramienta por excelencia por la cual la gente se hace famosa ahora son las redes sociales, yo creo, ¿no? sí, claro, sí. Redes sociales, plataformas de streaming, ¿no? Como yo que sé, como puede ser Twitch Sigue o habiendo gente, también es cosa de generación, sigue habiendo gente que se hace famoso por la tele, o sea, presentadores por que de la tele. repente empiezan a presentar un programa y, o sea, lo que pasa es que a lo mejor nosotros que como somos, bueno, todavía no muy jóvenes, pero ya todavía jóvenes, Sí, pero ya es otra generación y ya tenemos otras maneras de entretenimiento, de sí, consumir contenido, ¿no? sí, pero sí que Sí. es verdad Pero bueno, yo que, la tele también la metería dentro de una especie de red social. Es verdad que no es una red, pero la veo muy relacionada con las redes sociales. Cada vez más yo, ¿sabes? Ahora hay muchísimos programas que aparte están en plataformas de streaming, todos los programas de televisión tienen redes sociales y sí, por las redes sociales se comenta el programa. Lo típico te ponen una esquinita ahí, hashtag, no sé qué, no sé cuántos, para que tú comentes por X o por el antiguo Twitter. sí, esto se dice mucho también de que antiguamente YouTube y la tele eran dos cosas totalmente separadas y que ahora Mm. YouTube se ha hecho un poco más cerca de la tele y la tele Ujú. se ha hecho un poco más cerca de YouTube también, de pues incluso traer streamers a programas y cosas así, hacer contenido que Sí, antes era de vídeo, pero emitirlo a la tele y ya está. efectivamente, efectivamente, sí, sí. Y claro, yo siempre pienso mucho, digo, esto de las redes sociales, o sea, no sé si las redes sociales son, hablando, mira, volviendo otra vez al tema de las consecuencias y todo esto, el caso de consecuencia, si el cambio este que tenemos en nuestra sociedad de a quiénes hacemos famosos, en quién nos fijamos, quién nos influye, ¿sabes? Si es una consecuencia de las redes sociales o es una causa de las redes sociales. No sé si me explico, o sea,
¿Tú crees que el hecho de que existan las redes sociales hace que, que nos podamos ver más influidos por gente que no tiene a lo mejor una preparación previa o algo así? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Yo, o sea, no lo había pensado. Que si las redes sociales es una consecuencia o una causa de ¿Qué este... fue antes, el huevo o la gallina, no? Sí. Con- Yo, o Vieron sea, un nicho ahí en el que dijeron, hay aquí un nicho de que no estamos aprovechando y vamos a hacer redes sociales para explotarlo y... ya lo hemos dicho antes también. Yo creo que las redes sociales sí que ha afectado en la capacidad de concentración y de, pues eso, de atención, de solo ser capaz de estar 20 minutos como mucho o, bueno, 20 minutos ni eso, 10 minutos atento a una cosa y tener que estar en movimiento continuo y continuamente entretenidos. Entonces, Sí. por esta necesidad de entretenimiento continuo, sí que es quizás que pues hay gente que se ha hecho famosa solo por pues, hacer vídeos en los que no pesan mucho y es como entretenimiento continuo, lo que dices tú. Y... Pero sí que también pienso que el ser humano ya era estúpido antes de las redes sociales. O sea, no se puede atribuir toda la estupidez del ser humano, por así decirlo, a... A la red social. Sí. O sea, posiblemente ahora, de hecho, sean más inteligentes, pero con menos capacidad de atención. Ujú. Entonces, Pues, ahí hay un balance, pero sí que creo que en ese caso, o sea, si tuviese que decir, yo diría que las redes sociales ha tenido, es más bien causa de sí. esta creación de famosos rápidos o de famosos sin talento, o no sé cómo los llamarías. Sí, famosos rápidos, lo diría yo, ¿no? Porque tampoco considero que no tengan talento. Yo creo que tienen el talento de. Igual no es talento, no podemos definirlo como talento, pero carisma o Sí, caer bien a la gente, que, ¿sabes? Que la gente se siente identificada con el ellos. que arriba tu talento, al fin y al cabo, ¿no? Lo que pasa es que no está... Sí, por eso digo, no sabría si decirlo, si definirlo como talento, ¿no? Pero sí, yo lo veo como un talento La también. pregunta es si lo pulen o es algo que es innato. O sea, si es innato, pues no sé, no tampoco se puede llamar un talento, pues no es como es Ujú, la persona. claro. Sí, pues Yo interesante. lo veo un poco de las dos maneras, ¿no? Yo creo que existieron unas redes sociales genuinas, primigenias, ¿no? De, yo qué sé, pues estoy hablando de Facebook, a lo mejor, estoy hablando de, Ujú. pues que yo en esa época ni, pues Claro, ni Twenty, no, aquí en no. España, ¿no? Twenty en España, sí, seguro que había redes sociales de estas, que yo creo que fue el principio de todo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí las grandes empresas se dieron cuenta y dijeron, joder, yo creo que si esto lo explotamos un poquito más, podemos a costa de gente estúpida que consume, ¿sabes? De lo que estamos hablando, que el ser humano es estúpido, ¿no? De los estúpidos que consumen y los estúpidos que crean, los que estamos por encima de todo eso, podemos beneficiarnos. Y yo creo que es un poco lo que hace TikTok, por ejemplo, lo que hace ahora X, lo que hace Instagram, ¿no? O sea, utiliza a la gente que hace el contenido, a la gente que lo consume, para beneficiarse ellos y ya está. Y Pero yo creo que... es curioso o sea, varios de los ejemplos que ha puesto TikTok no, pero varios de los ejemplos que ha puesto Facebook y Twitter, que Uh-huh. no nacieron de una, o sea, nacieron de algo que era humano y bueno, objetivamente, en plan, la Sí. intención de conectar personas, incluso YouTube, la intención de conectar personas y compartir, pues eso, pensamientos o experiencias o lo que sea. Pero sí que luego o sea, como que esas son las, las primigenias, las originales, como dices. Pero luego sí que Sí, hubo una segunda tirada de redes sociales, como sí que puede ser TikTok, que directamente lo que vio es una posibilidad de negocio, casi, o sea, en la que pues con esto muy concreto puedo ganar dinero y puedo aprovechar el talento de la gente sin talento, lo cual es y la para, estupidez de los seres humanos, sí, sí. para enganchar a la gente y ganar millones. O sea que sí que es Uh-huh. verdad que de alguna manera puede ser que ese fuese el proceso de creación de alguna de estas empresas. Claro, Porque las originales se hicieron, pues eso, Facebook, yo creo que nace como, pues voy a intentar conectar gente y ya está, en sí. plan. De hecho, Uh-huh. seguramente en el comienzo ni pensase en datos, ni en privacidad de datos, ni en nada así. Sino, bueno, Claro, la gente que ponga lo que quiera y les conecto, ya está. sí. Que se Pero, envíen, que se compartan vídeos entre ellos, ¿no? sí, Cosas así. Igual lo hicieron con una intención de hacer negocio, pero no de esa manera, sino de voy a darle a las personas una posibilidad de intercambiarse vídeos de, pues, el primer vídeo que se subió, que era, no sé si era, el primer vídeo que se subió a YouTube era de una visita a un zoo o algo sí, así, una ¿no? visita a un zoo de Jack, sí. ¿No?
Pues dijo, pues un señor que va al zoo con sus hijos o lo que sea y se lo quiere mandar a su hermana que vive no sé dónde. Y se lo manda por YouTube, se lo cuelga ahí y ella puede acceder. Sí. Yo creo que a partir de ahí hubo mucha gente muy inteligente que vio idea ahí, que vio una posibilidad de negocio. Ujú, Yo creo que como es una cosa, es como el ser humano, como dices tú, ya era estúpido de antes, siempre ha ujú. sido estúpido y siempre lo va a ser. Pero yo creo que las redes sociales nos han hecho más estúpidos y a la vez se han aprovechado de nuestra estupidez Sí, para beneficiarse, para beneficiar a los dueños o a las empresas que la controlan o lo que sea. sí. No lo había pensado, o sea, igual. Al final consumo casi todas las redes sociales. Y Sí. no lo había pensado, o sea, sí que sé que también incluso se hacen estrategias de diseño de web y cosas así para atraer la atención. Por ejemplo, se dice mucho de Amazon que escogió el color que tiene el de marca cuando entras, es azul oscuro. Escogió Ujú, ese color de marca porque hicieron una encuesta bueno, una encuesta, no sé cómo llamarlo, una estadística con muchos colores y decidieron que ese era el que más compras producía. O sea, o sea, sí que es verdad que muchas de estas redes se ha hecho como una ingeniería no sé cómo decirlo, social, ¿no? ingeniería social, sí, vale, ¿qué es lo que funciona? Vamos a hacer estudios avanzados de comportamiento humano para ver. Pero claro, todas estas empresas ya eran empresas monetarias. O Ujú, sea, no me sorprende que TikTok sea una empresa monetaria porque siempre lo ha sido. Pero también hay muchas que originalmente no lo han sido y se pararon a pensar, vale, ¿y cuál es la mejor manera para explotar lo que tenemos, que ya nos usa la gente, para sacar el mayor dinero posible? Y sí. luego cómo mejorarlo aún más allá. Y Ujú, sí que muchas de ellas, esas estrategias son a peor. O sea, a peor en el sentido de que ganan más dinero, pero empeoran la calidad humana o la condición humana. claro, ujú, O sea que totalmente. Y claro, eso es una plataforma de visibilización también de muchísima gente. O sea, por ejemplo, X o el antiguo Twitter. Yo es la red social que menos consumo. yo la que X, más, tú la que más. sí. Pues yo X no la toco, pero casi nunca. Porque, o sea, en X, según tengo entendido, no hay ningún tipo de control de lo que la gente sube. Bueno, más allá de lo que diga Elon Musk, a lo mejor ahora, ¿no? Sí, históricamente Pero sí quiero que. decir, o sea, se pueden subir desnudos, se puede Sí, subir sí, sí. cosas graves ya de algo ya más grave, ¿no? Más. Históricamente, cuando era Twitter todavía, había un ligero control de según qué post, en plan de. Pues post ensalzando según qué cosas, o pues, o de, como dices, en su momento, cuando el ISIS compartía vídeos De decapitaciones o sí, cosas así, ¿no? eso sí que estaba controlado o ligeramente controlado. Pero ahora sí que no hay ningún control. Se te puede avisar de contenido sensible, pero aparte de eso no hay ningún control de lo que subes o de lo que se dice. Vale. Y claro, yo por eso es a lo que voy. O sea, esto se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? Pero ¿tú estás de acuerdo con que haya ese control? O sea, es que no me sale ahora la palabra, Filtro, sí. ese filtro, sí, pues eso, de contenido, porque claro, tú al final estás dando, tú desde tu anonimato puedes crearte una cuenta en una red social como X y empezar a decir las mayores barbaridades que se te ocurran. Y si en algún momento tienes algo de poder, puedes empezar a manipular, puedes empezar pues, lo que está haciendo Elon Musk ahora, ¿no? Ujú. Un Bueno, poco. ahora Yo como las pocas veces que me meto a Twitter me salen cosas de política, me salen cosas de. sí, es que Elon Musk ahora mismo la plataforma es suya y se la folla como quiere, entonces, Por eso, ¿quién le va a decir que no lo haga? claro, porque se ha comprado una red social. De hecho, esto es un tema que ahora en España también es un tema candente, ¿no? Que el otro día dijo, creo que salió una entrevista de la cumbre ibérica, no sé si es la palabra cumbre ibérica, pero como que hicieron Sí. como Iberi IA o algo así era, en plan, inteligencia artificial en España, Ujú. y una de las cosas que dijo Pedro Sánchez es que quería proponer un decreto de ley en la que controlase la identidad de la gente en los perfiles online para que no existiese el anonimato total. Claro, por eso es a lo que voy. O sea, ¿tú qué opinas con que haya una. Ya no digo controlar el anonimato, porque igual eso ya atenta un poco contra los derechos de las personas, pero. Y con la protección de datos y todo eso, pero un control del contenido. Porque esto también es verdad que se habla de las fake news, todas estas historias. Y eso se da por el simple hecho de que tú puedes entrar anónimamente en una red social y poner lo que
lo que se te venga en gana. O sea, da exactamente lo mismo lo que pongas. Y más en X, que estamos hablando que ya no hay ningún tipo de control, ni de filtro, ni... Sí. Yo sí estoy de acuerdo con que haya un cierto control de contenidos. O sea, Ujú, que haya unos ciertos baremos en lo que está permitido y lo que no. Y, por ejemplo, en YouTube, o sea, realmente YouTube tiene poco control de contenido. O sea, el contenido con copyright no se puede subir. ujú, Y contenido con desnudos o cosas así no se puede subir. Pero luego, aparte de eso, no hay mucho más contenido. Pero muchas de las cosas que hace YouTube es que desmonetiza a la gente que sube cosas que no están dentro de los baremos de lo aceptable. O sea, hay el ujú, baremo de que no te suben el vídeo y el baremo de lo aceptable. Entonces tiene que estar ese baremo de lo aceptable, que a veces es demasiado estrecho, pero eso sí. hace que la gente que sube muchos vídeos no suba vídeos de cosas que no son aceptables. Ujú, Entonces es como un control, digamos, eh, económico sobre lo que puedes subir y lo que no. Pero, por ejemplo, en Twitter es muy difícil de controlar porque la gente no gana dinero por Twitter o muy poca gente gana dinero por Twitter. Entonces, ¿cómo lo controlas? Directamente cancelando que no lo puedan subir cosas. claro. Entonces es más complicado. Entonces, por ejemplo, con Twitter yo que sí que creo que no que porque que esto también se ha dicho, que en vez de ponerte el arroba no que sea, te diga arroba, en mi caso, Álvaro Fernández y con DNI y que vive aquí. O sea, eso es demasiado. Pero que de alguna Claro, manera tu cuenta esté relacionada con tu persona y que si te denuncio, te esté denunciando a ti como persona y puedo acceder a tus datos porque te estoy denunciando como persona. Y no se quede en un anonimato total de... Ah, sí, que hay una manera de yo denuncio esta cuenta y que esa cuenta esté asociada con una persona, con una identidad sí. que no sea pública, Que, pero que yo te pueda identificar y que sepa quién eres, cuál es tu tal y... que a día de hoy también ha habido juicios contra cuentas anónimas, pero claro, son cuentas anónimas que luego dicen, o sea, quiero decir, la de, yo qué sé, hay gente que se hace famosa y que son claramente una cuenta asociada a un famoso, entonces, aunque sea anónimo o semi-anónimo, o incluso mi cuenta, por ejemplo, tiene fotos de mi cara, seguramente, Claro, entonces, aunque sea semi-anónima, sigo siendo parte de, o sea, se sabe que es mi cuenta, no... sí. Entonces, bueno, sí que es Sí, hay un... gente que tiene un alias pues yo que sé, como cualquier influencer, ¿no? Que hay por ahí, como, bueno, iba a decir, pero el Chocas, por ejemplo, que le mencionábamos antes, el Chocas no se llama Chocas, no es Chocas Fernández, Sí, ¿sabes? pero Pues todos algo, saben quién algo es, de ese sí, estilo, ¿no? Lo que pasa es que no tan conocido. sí. Una persona que tiene su cuenta, pero que no es anónimo de todo, ¿no? Que tiene fotos subidas, que tal, que se sabe quién es. Sí. Y eso sí que ha habido casos de gente que se le ha denunciado por cosas así y ha ido a juicio por tweets. Pero bueno, es que es un... Yo creo que... Yo estoy de acuerdo con que haya una especie de control. No sé cómo ponerlo exactamente, pero también creo que con todo esto hay un hilo fino entre eh, el control total, es decir, ser demasiado estrictos y el anonimato absoluto de decir, vale, te voy a decir a todos tus posts, te voy a decir que te voy a matar. O sea, eso tampoco me parece que sea algo aceptable o normal. Ujú. Entonces es difícil encontrar el balance de... Sí, ¿y dónde acaba? Bueno, pues es que esto ya se mete en otras historias, ¿no? La libertad de expresión de la gente. Sí, ¿Dónde acaba tu libertad de expresión y empiezan sí, los derechos de la otra persona? sí. Mm. Pero bueno, yo sí que creo que, por ejemplo, en Twitter, Twitter ha empeorado mucho en un año. En cuanto a contenido, sobre todo, en plan de contenido cada vez más rápido, más crispado, más... Porque tanto uno, Insultos y cosas así, ¿no? en este caso, en política, por ejemplo, tanto se puede decir más por la derecha como se puede decir más por la izquierda. Ujú. Entonces, y cuanto más dice la gente por la derecha, más le responde por la izquierda, y cuanto más dice la gente por la izquierda, más le responde por la derecha. O sea, entonces Sí. como que sí que creo que, o sea, Twitter no es que fuese idóneo antes, pero ha empeorado desde, desde que se ha quitado este filtro, por así decirlo. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo contigo aquí. O sea, yo creo que tendría que haber un filtro. O sea, me parece una cosa que me parece que está bien de Twitter. Lo que pasa es que, o sea, de X, que no sé cómo funciona, no sé quiénes lo regulan esto, pero cuando pone la gente algún tweet y Sí, debajo aparece una, la nota de la comunidad. como una nota de la comunidad desmintiendo Sí, o matizando, tal, eso me parece una buena medida.
A mí también me gusta Lo eso. que pasa es que no sé cómo se controla eso, no sé quién lo pone, no sé si son los usuarios Sí, es la también o... comunidad. Lo pone un usuario que es como moderador y luego lo tiene que votar la gente y aceptarlo. Claro. Y los Pero moderadores esos, no sé, bueno, es que como lo que te digo, yo como X no lo yo controlo, pero no tampoco, sé si sabe quiénes son, quién los pone ahí, yo tampoco lo sé. porque si es Elon Musk el que dice tú eres moderador, tú no, Ya, o el equipo de Elon Musk, ya. pues es un poco al final, está un poquito manipulado, ¿no? Aunque creo que también en muchos casos llega tarde. O sea, me gusta la medida, pero creo que en muchos casos llega tarde. Porque a lo mejor tú ves la mayor variedad del mundo, lo que sé. Pedro Sánchez se ha comido un bebé. O sea, Sí, y la nota de la comunidad llega al día después o 12 horas después. claro. Entonces, habrá gente que, bueno, que se lo haya creído, que te llega una notificación cuando has interactuado con un tweet que luego a posteriori tiene una nota de la comunidad, te llega una notificación. Ah, sí. Pero, claro, y también para que haya una nota de la comunidad tiene que ser una verdad, una mentira patológica, de decir, vale, esto es mentira en todos los sentidos. O sea, no. Claro, porque algo subjetivo entiendo Claro, que no claro, tiene sentido en la comunidad. claro. O Una idea sea, política. sí, sí, sí. Algo un poco Ya, ya. subjetivo no. Claro, Mm. porque subjetivo, ¿qué puedes decir tú a ello? Es una opinión, ¿no? No puedes desmentir una opinión, ¿no? No Eso es, tiene sentido. eso es. Ya. Pero sí, yo creo que tendría que haber controles y tendría que haber mecanismos para. Porque se ven auténticas burradas en algunas redes sociales. Sí, Y eso viene simplemente de darle libertad a los usuarios de crearse unas cuentas gratuitas. Y aunque no fuese gratuitas, yo creo que seguiría pasando también. y Pero crearse cuentas gratuitas y tener libertad absoluta de decir lo que les dé la gana. te quería preguntar si tú has notado, porque claro, se habla mucho de la crispación y todo eso. Ahora, yo llevo sin vivir en España 2 años. Y bueno, Ujú. sí vuelvo muy a menudo, pero tampoco estoy en la sociedad española como tal. Si has notado esta Sí. crispación, si se extiende también a la del día a día. O sea, que si tú notas esta crispación en las personas en el día a día o si ha habido algún cambio en, por ejemplo, en tu entorno de Sí. trabajo o en tu entorno de lo que sea. Pues mira, en mi entorno de trabajo sí que he notado, o sea, lo que noto mucho es que ya la gente está dejando de hablar de política. Bueno, te estoy hablando de la gente con la que me relaciono yo. Entiendo que los hooligans que son del PSOE, del PP, de Vox y son así, punto, y no les vas a, no puedes hacerles cambiar Mm, de opinión ni puedes debatir con ellos. Esa gente no lo sé, pero yo no suelo hablar de política con ese tipo de personas. Pero sí que noto en otro tipo de gente que tiene más criterio y que está más abierta a escuchar a otra gente, como que dejan de hablar tanto de política y ya es más, o sea, lo que noto es un ambiente de preocupación. Porque yo creo que la gente se está dando cuenta que los políticos como que no están por las personas, que no están para hacer su trabajo ahí, que simplemente están para calentar el escaño, por como su quiera ego, llamarlo, sí. calentar el escaño, para chupar del bote, para lo que se te ocurra, menos para trabajar. Y yo creo que la gente se está dando cuenta de eso. Y yo he hablado con gente ahora mismo en mi entorno laboral. Estoy viendo que hay gente que por las opiniones que me expresan son más de derechas, pero no, o sea, no es como antes, que antes, a lo mejor hace 5 años decían, es que yo soy de derechas y creo que, yo qué sé, Pedro Sánchez no sé qué, o hace más años, el Zapatero era un inútil, pues Rajoy más de lo mismo, ¿sabes? Que era como un tú más, Ujú. un tú más. Ahora yo veo que hay un ambiente más de preocupación. Y veo que la gente de derechas y de izquierdas, la gente que tiene un poco de sentido común y que son un poco coherentes, creo que están preocupados con el tema ese. De que los políticos no están solucionando los problemas y no están haciendo su trabajo, ¿no? Para lo que se les paga. Yo, o sea, creo que sí que es verdad que hay un problema político en España. Bueno, creo que eso es obvio. Hmm. No es necesariamente que los políticos no estén haciendo su trabajo solo, también es que el trabajo de los políticos como que se ha deteriorado mucho. O sea, Sí, están haciendo su trabajo porque su trabajo pega voces, porque es eso de es. alguna manera lo que se espera de ellos. Y de ver quién Pero, consigue más votos y quién aguanta más en el asiento y en el puesto y no sé qué. pero sí que yo también estoy como preocupado del estado político no solo de España, de Europa y mundial en general. O sea, Sí, está una cosa sí, candente. bastante candente. Pero sí, eso es lo que... Pero bueno, volviendo un poco otra vez al tema de todo esto de las redes sociales y tal. em, ya no sé por dónde íbamos, porque hemos hecho aquí Sí, un giro de sí, guión un poco extraño, pero bueno, estamos hablando, creo, de los controles estos, ¿no? sí. De contenido. Y yo, o sea, mi pensamiento iba también por
ya no solo por cosas políticas o por cosas de, como estamos hablando, de desnudos o lo que hablamos antes del ISIS, que tenía control, ¿no? Que no podían subir según que vídeos violentos o vídeos, ¿sabes? Ujú. Un poco más sangrientos. Pero entonces, lo preguntaba también porque creo que esta fama viral, ¿no? O esta fama rápida que, que estamos viendo continuamente hace que se creen una cierta influencia sobre todo sobre la gente joven, que me parece que es peligrosa, ¿no? En el sentido de que gente que a lo mejor no tiene mucha preparación o que no tiene, yo que sé, que no tiene criterio suficiente para hablar de un tema, creo que puede hablar de temas y que puede influir en la gente de manera negativa. Te estoy hablando de temas de nutrición, temas de belleza, temas de, Claro, ¿sabes? este, Cosas ya que tocan la salud incluso de las personas. claro, este es el problema de que también se habla mucho de que las redes sociales son un altavoz, pero es un altavoz para todo el mundo. Para la gente Claro, cualificada y para la gente no cualificada. Entonces, eso es. sí. A ver, Eso es. yo creo que ahí también está, o sea, como que debería haber, como de alguna manera, una ley o algo así que estipule que no puede ser que alguien que no, o sea, yo por ejemplo que no tengo ni idea de nutrición, que esté dando consejos de nutrición por TikTok con las porque el problema también es un problema que el problema de los ignorantes es que no saben cuánto ignoran. Entonces, Claro. hablan desde la sabiduría completa, o sea, no te van a Ujú. decir un no sé, te van a Piensan que decir, lo saben. Un ignorante no sabe que es un ignorante, ¿no? Muchas sí, veces. eso es. Claro. Y hablando de la sabiduría, entonces, claro, tienen mucha confianza. Si tú sabes que no lo sabes, entonces no puedes tener confianza. Pero Claro. si es totalmente ignorante, en plan, tengo la verdad. Y hay Ujú. mucha gente que les sigue y, y como dices tú, puede ser malo para incluso para la salud en algunos casos, sí. Sí, Y también igual, ¿cómo habría que controlarlo? Porque ahí se vuelve a decir, habrá gente que eso como que lo valore como libertad de expresión, en plan, pues yo digo lo que quiero, quien me claro. quiera que me siga, quien no me quiera que no me siga. Y otra gente que Ujú. dice, no, pero es que estás haciendo daño a las personas. O sea, Sí, o sea, el derecho a la libertad de expresión. A mí hay una frase que bueno, voy a aquí a nombrar, a citar a Ignatius, que como si fuese Ignatius, ¿sabes? Un sabio y un. sí. Pero Ignatius siempre dice que debería existir el derecho a que te calles la puta boca, ¿sabes? Sí. Porque así la gente se caería la puta boca, se le llenaría la boca diciendo, es que tengo derecho a callarme la puta boca y no voy a opinar de esto, ¿sabes? Sí. Igual que ahora dicen lo de, tengo derecho a expresarme y por eso me expreso. Ujú. Pero hay gente que sí, o sea, tú tienes todo el derecho del mundo a expresarte Mm. y a hacer lo que te apetezca. El problema es que no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo. En muchos casos. Es que es lo más normal del mundo, porque o sea, Claro. de todo lo que existe en el mundo sabemos nada, una mínima parte cada uno. En este caso el problema sería no dejar claro que no lo sabes. O sea, Claro. o que no... Y dices, a mí me ha dicho un colega que no sé qué. Y digo, bueno, sí, claro, y ese colega se lo habrá inventado igual, ¿sabes? Sí, el otro día, o sea, antes estaba hablando con mi novia y le he puesto el ejemplo que salió hace tiempo de que Rafa Nadal, en un momento, no sé lo que dijo de política, de una votación que había que votar que sí o que no, no me acuerdo. Digamos que dijo Sí, que había que votar que sí. Y puso uno en Twitter, en este caso, pues habla con mi carnicero y dice que no. A ver cómo quitamos el desempate. Pues claro. claro, personajes no tienen ningún peso porque no tienen ningún conocimiento, opinando de cosas que no les incumben. O sea, pues es que no tienen ningún peso. Es que lo que diga uno vale lo mismo que lo que diga el otro, no vale nada. O sea, Porque y con Nadal de tenis no vas a discutir, o sea, lo que diga Nadal claro, va a misa, pero claro. de Y de política, política, claro. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo que un problema que hay también en la sociedad es que se opina demasiado. sí. Que hay veces que es válido no tener opinión. Sí, de hecho, no es que sea, yo diría, iría más allá, no es que sea válido, sino que es correcto no tener opinión. O sea, es lo Sí, que tendría que ocurrir. es lo más respetable. A veces es lo más respetable. Más respetable. Yo muchas veces lo digo, yo digo, pues yo es que mira, de esto no sé, o sea, no tengo opinión Ujú. porque yo no tengo ni idea. No conozco el caso, no conozco cómo están las cosas, Sí, ¿sabes? sí, yo también estoy de acuerdo. Pasa mucho en política, por ejemplo, la gente me pregunta, ¿tú qué opinas de lo que ha pasado ahora con Pedro Sánchez? ¿O qué opinas de lo que ha pasado con Feijóo? ¿O qué ha pasado con Abascal? No sé qué. Digo, pues mira, pues no te sé decir. Porque es que no lo he leído, no tengo ni idea. He escuchado alguna noticia por la radio, por la tele o no sé qué, o he leído en Instagram, Mm. pero es que yo no me fío de lo que pone ahí. Porque normalmente esas opiniones suelen estar un poquito polarizadas, ¿no? Sí. Dependiendo de que las escriba, pone de malos a uno, pone de malos a otro. Mm.
Yo sí. O sea que al final, muchas veces cuando que tenemos una opinión así, no muy formada, solo escuchamos, o sea, nuestra opinión la formamos a partir de otras opiniones que van muy Mm, sesgadas. Entonces ya es sí, nuestros egos por encima de los egos de otra persona. Entonces, claro. muchas veces es mejor decir, no, no opino, no voy a decir nada. Luego no Ujú. lo hacemos. O sea, la verdad es que a lo mejor nosotros tampoco, luego no meteremos al trapo como el resto, no, Sí, no pero es que nosotros tengamos nos prisa. metemos, entramos al trapo muchas veces entre nosotros, que sabemos que somos un grupo de gente, o sea, hablo de nuestro grupo de amigos, ¿no? Los que solemos Ujú, hablar y tal, y entramos al trapo, pero sabemos que ninguno de nosotros tiene ni puta idea de lo que está hablando y ya está, y que no va a ir más allá. mm. O sea, si yo voy a tener una opinión, tú vas a tener la tuya, la compartimos, muchas veces sacamos a gritos de nosotros y ya está, pero no, o sea, no va más allá. ¿Sabes lo que quiero decir? No es lo mismo que tú pongas en una red social teniendo un altavoz o teniendo millones de seguidores y tal, que digas, oye, opino Claro, esto, o esta comida no la puedes comer porque no sé qué. claro, el problema es eso, O, el problema es los seguidores, las masas que pueden mover. O sea, si vas a opinar para una persona, sinceramente puedes decir la mayor barbaridad del mundo porque qué más da. Pero si vas a sí. opinar para 1 millón, entonces a lo mejor tienes que plantearte un poco lo que... lo primero si tienes que opinar y lo segundo, ¿qué vas a decir? Sí, y informarte un poquito, ¿no? De lo que estás diciendo. Que hay mucha gente que dice, es que no es mi responsabilidad que la gente me pueda seguir. O sea, muchos de estos influencers dicen, es que no es mi responsabilidad que la gente que me siga me pueda seguir o no en mis opiniones. Pues bueno, es cierto, no es tu responsabilidad, pero tienes responsabilidad. O sea, no fueras Sí, el claro, bulto. Igual que ganas millones por ellos, sé consciente que también estás, pues eso, creando corrientes de opinión. O sea, eres una persona que respetan. claro. Y lo sabes, además. No es que lo hagas desde el desconocimiento. Sabes perfectamente que tienes Sí, influencia. Y entroncando ahí un poco con el tema de los millones que acabas de decir, que me viene muy bien para ya el último punto de mi desarrollo sí. de este melón, ¿no? Que es, o sea, ¿te parece a ti, moral o entiendes, o sea, ¿te parece normal que esta gente cobre tanto dinero por hacer el trabajo que hacen, que es influir en otras personas? Porque hay marcas por encima de ellos que se pueden aprovechar de eso para, pues para blanquear su imagen o para vender sus productos, tal. Entonces, ¿a ti te parece normal? ¿Entiendes las críticas que reciben muchas veces? Que dicen, tú, lo que se hizo famoso de las Rivers, esta que decían, la de trabajar, ¿te la sabes? Sí. Todas estas Yo cosas. parto de la base que no veo normal que nadie cobre lo que cobra. O sea, quiero decir, por ejemplo, en España, un- cobrar más de 1 millón de euros por año es una pasada. O sea, Sí, una locura. cualquier persona que cobre más de 1 millón de euros por año es una locura. Mm, Y la sociedad no lo necesita y nadie necesita más de 1 millón de euros. O sea, no es bueno para la sociedad ni es bueno para ellos. ujú. Y partiendo de esa base, no me parece aceptable. Ahora, la pregunta es, ¿tienen más derechos ellos a cobrar esos dineros o el mismo derecho que otra persona, plan un futbolista, un cantante o lo que sea, Un directivo de una empresa. o un directivo de la empresa? Y ahí posiblemente te diría que en muchos casos tienen el mismo derecho. O sea, quiero decir, Claro. que no es... Sí que es verdad que mucha de esta gente no es gente con un talento claro, por así decirlo, Mm, pero de alguna manera tiene carisma y también tiene dedicación, porque sí que es... O sea, crece mucho más rápido que un cantante, por ejemplo, pero al final también, o sea, los cantantes también está este factor de viralidad y de que a lo mejor de la noche a la mañana te está escuchando un montón de gente pero te tienes que seguir currando. Y esta gente se lo tiene que seguir currando todos los días subir sus 2 o 3 vídeos y sus imágenes con la marca. O sea, quiero decir, hay un curro que está detrás que a lo mejor el problema es que no se considera como un curro serio, pero sí que creo que tiene su curro aguantar también todo lo que aguantan de comentarios de gente, como podemos ser sí. nosotros en este caso. O sea, sí, sí que hay un... Pero a lo mejor sí que cobran demasiado. O sea, creo que Puede comparado ser. con otra gente que cobra eso, tienen el mismo derecho, pero comparado con la sociedad en general, nadie debería cobrar tanto. Es excesivo, ¿no? Sí, Lo bonito sería que todo el mundo cobrase ese dinero, que los médicos cobrasen 1 millón de euros, los profesores, los sí, barrenderos, claro, sí. los policías. Y que haya una persona que cobre 20 millones de euros no aporta nada a la sociedad. O sea, Ya. esa Pero es aquí mi... vamos al tema este del sistema en el que vivimos, que ya no, ya no va por el tema de justicia social, no es, eso ya no es importante, no es importante, yo qué sé, los derechos que tú tengas o
cómo lo puede haber, sino que todo se reduce al dinero que tú generas Ujú. y a la influencia que tú tienes, ¿no? Porque los futbolistas, lo que estamos hablando, un futbolista cobra, a ver, hablo de casos extremos, pero Mbappé no sé si cobra 20 millones de euros al año, una cosa por ahí, cobrará. Y eso del Madrid, ¿no? Claro, o sea, te estoy hablando del futbolista que más cobra en uno de los equipos No, más importantes. pero me refiero que eso lo cobra en su contrato con el Madrid, que luego tendrá el de Adidas y luego tendrá el Sí, de... sí, por supuesto. Y luego está el de Adidas, luego está el de, pues, yo qué sé, de publicidad que tenga por ahí, Sí, pero el de igual con todos los FIFA o lo que futbolistas. O sea, sea, he sí. puesto Mbappé porque es el primero Sí, que se me ha venido a la cabeza, pero cualquiera. Y claro, todos utilizan el mismo argumento, ¿no? De es que yo genero mucho dinero. Las camisetas, ya solo en camisetas, ya en media temporada ya he generado para que se me pague 3 temporadas, no sé qué. Entonces es un poco el sistema en el que vivimos, ¿no? De que al final lo que tú vales es en base a lo que tú generas, no se tiene en cuenta al resto de la sociedad, al resto de la gente, no se tiene, ¿sabes? sí, es el consumismo, o sea, no... Consumismo extremo, puro y duro, sí, sí, el capitalismo. Y Yo por creo eso, que es verdad que lo que generas, o sea, en parte vales lo que generas, o sea, si yo soy capaz de sacarte 1 millón de euros al día de lo que sea, de producirte un que, millón de euros al día, pues entonces soy una persona valiosa para ti como empresa, o sea, yo lo entiendo, claro, pero que también eso tiene un límite, o que yo quiera que yo pueda hacerlo, a lo mejor depende también de otras 100 personas. Caso de ujú. Mbappé, del que construyó el Bernabéu, del que lo limpia, del que limpia el césped, del que hace vídeos y del que El vende que las hace las camisetas. camisetas para que luego las puedan Eso vender, es. que probablemente sean niños en China, movidas así. En este caso seguramente sí, sí. Pero digamos de solo los españoles, los que están en Madrid, solo para que Sí. sea más local. Entonces que hay una diferencia de... Es que no... Claro, es que lo pensé, pero es que es una diferencia de a lo mejor 1000 veces más de suelo o más Sí, entre unos y por otros. supuesto. Me parece demasiado. No digo que Mbappé no tenga que cobrar más que esa gente, por ejemplo, porque tiene más presión, tiene más lo que sea. Pero claro, Mm, es que 20 millones, sí. si tú cobras 20 millones en un año, pues tendrías para vivir 5 vidas. Ujú. Y ya no hablar de los billonarios estos americanos que... Porque, Sí, que podrían acabar con el hambre en el mundo cientos de veces sí, y que, por ejemplo vi como una estadística, no sé si es estadística, pero creo que era para tener el dinero que tenía Jeff Bezos, deberías cobrar, o sea, si ganas 100.000 euros al día toda tu vida no llegaréis a tener el dinero que tiene Jeff Bezos. ujú, O sea, pues claro, es una burrada. es una burrada, sí. Que luego está el tema de los impuestos y todo eso, que sí, que pagan impuestos, pagan el 50% de lo que ganan en impuestos y tal, pero Sí, que lo de los impuestos también, bueno, eso es otro tema, yo creo. sí, ese es un tema. Eso es un tema. Los impuestos y qué pasa con ellos y dónde está el dinero ese. Que también se relaciona con la política de lo que estabas hablando antes. O sea, Que es que al final es todo, bueno, se vuelve todo a lo mismo. Los culpables siempre son ellos, porque como son unos inútiles, es así. Y ya está, o sea, yo también creo que podríamos cerrar el melón aquí, ¿no? sí, o sea, a mí bueno, estaba pensando que hubiese sido bonito haber terminado el melón diciendo que está bien no dar tu opinión en un podcast de opinión. O sea, Sí, me hubiese es verdad que es un parecido, poco irónico lo que estamos diciendo, ¿verdad? me hubiese parecido precioso, pero bueno, también ha estado bien. Pues nada, un placer y a la persona que nos esté Y, escuchando, si nos escucha alguien, también un placer. Volveremos y con gracias, más... gracias por escucharnos y nos escucháis. Sí. A todos los familiares y amigos. Y nada, volveremos con más temas más o menos intensos, que yo vecino que es posible que por mi parte el siguiente sea intenso. Intensito. Intensito, Venga, a ver, sí. intentaré yo también pensar uno que sea contundente. Y ahí Entonces, dejamos un capítulo bueno de uno esto. chulo, sí. Uno chulo, uno chulo. Pues nada, nos vemos. Saludo. Gracias, muchas gracias.